Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Dakizunez, maiatzean, Adizein Prebentziorako zerbitzutik hainbat ekintza antolatzen duguz, arlo ezberdinetan herritarrei zuzenduta eta guztia bere osasunaren sustapenagaz lotuta. Osasun alde programaren barruan. Orduan, programa honen 16. edizioa ospatzen dugu. Entre estas acciones, anualmente se organiza una jornada trabajando cada año, en cada edición, un tema distinto. En esta ocasión, y visto que la pandemia ha traído consigo un importante incremento en el consumo de psicofármacos, hemos visto conveniente, y especialmente, yo debo decirlo así, entre las mujeres, hemos visto conveniente el organizar, el ofrecer esta charla que os quiero presentar bajo el título Visión desde la perspectiva de género del impacto de la pandemia en la salud mental. Alternativas al uso de psicofármacos. Y para ello tenemos el placer de contar con Marian Becerro, que ella es médico, psicoterapeuta y psicodramatista, con amplia experiencia en el campo de la salud mental. Ongi etorria, Marian. Bueno, bai esan nahi dut, izale honen helburua azken finean, informazio motea dela eta ze faktore eragiten daben aztertzea eta baita noski aldan neurrien psikofarmakoak erabiltzearen alternatibak eskaintzea bere. Azkenik, hartzegin handiz berek, aurkeztu nahi dutzuet, Isabel García, bera Ortuellako udaleko eskuartze komunitarioko teknikaria da, eta gaur urartean dekogu moderatzaile lanak egiten. Zerri ere, ongi etorri. Amaitu nahi neban esanez, lehen esan zuten moduen, eskerrak eman nahi dutzuedaz, eta benetan espero dut gaurko berbaldilez zeuen gustoko izan daitela. Beste barik, zeuria dozu hitza, Isabel, eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenek eta behin eskerrak eman nahi dizkiet, bai Bakarneri, bai Lurdesi, hitzaldi honetan parte hartzera gonbidatu nautelako. Pozik nago benetan, hemen egon ahal izateagatik. Marian Becerroren aurkezpena egitea, plazer handia da niretzat. Ez bakarrik gaur erakutsiko digunagatik. Baizik eta behar bada, segurazki gurekin partekatuko duenagatik. Lehen Bakarnek esan duen bezala, Marian medikua da, psikoterapeuta eta psikodraman aditua. Esperientzia luzea du lan komunitarioa, gazteekin eta batez ere emakumeekin. Emakumeak osasunaren alde programaren sortzailea da, eta Mungian eta Ortuellan arrakasta handiz egin ahal izateko sortea izan duguna. Bueno, en primer lugar decía que quiero agradecer el poder estar aquí hoy, el poder compartir con vosotras este espacio y darle las gracias a Bakarne y a Lourdes por esta invitación. Estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí en este momento por distintas razones y sobre todo porque hacer la presentación de Marian Becerro pues es un placer. No solo por lo que nos va a enseñar, que estoy segura que vamos a aprender, sino por lo que va a compartir con nosotras, que es lo fundamental. Marian, como he dicho antes, es médica, psicoterapeuta y experta en psicodrama y tiene una amplia experiencia en trabajo comunitario con jóvenes y sobre todo con mujeres. Es la creadora del programa Mujeres por la Salud, que tanto en Munguía como en Ortuella hemos tenido la suerte de poder realizar con gran éxito. Bueno, recordaros que esta jornada va a ser grabada y la colgarán en la web de la Mancomunidad de Munguial de Servicios Sociales, también en el Ayuntamiento de Munguía y también en YouTube. La página del consorcio es www.mungialde.eus. Y bueno, sin más, besterik gabe, pues hitza emango diot Mariani. ¿Cómo estáis? ¿Todo mujeres? No, qué suerte. Iker, pues bienvenido al mundo de las mujeres. Hay otro por allí, ¿no? Hay dos hombres. Vale, estupendo. Estupendo. Digo esto porque normalmente cuando hablamos del uso de psicofármacos y cuando hablamos de estas historias relacionadas con
con los roles de cuidador y cuidadora que hemos vivido en la pandemia, estamos más acostumbradas a trabajar en femenino y estas jornadas normalmente también suelen ser en femenino, ¿vale? Intentaré hacerlo en dos, pero si me sale el femenino no creo que os ofendáis, ¿verdad? Vale, pues gracias. Pues bienvenidas a todas y a todos, y voy a hablar de algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el cómo se medicaliza el malestar de las mujeres. Llevo, como os ha dicho Isabel, 30 años trabajando en grupos de mujeres, intentando plantearme si realmente el uso de psicofármacos que hay en la sociedad, en nuestra sociedad, corresponde realmente a una necesidad o a un exceso de medicalización de los trastornos de la vida cotidiana. Apuesto más por la segunda opción. Eso me ha llevado a que no me visiten como médico los laboratorios médicos. Como os imagináis, no soy rentable para los laboratorios médicos, pero creo que soy rentable para la comunidad y eso es desde donde planteo mi trabajo. En los grupos de mujeres que he llevado siempre, hay un descenso clarísimo del uso de psicofármacos cuando planteamos alternativas. A veces no hacemos las cosas porque no tenemos alternativa, no sabemos qué hacer. Entonces la pandemia sí que nos ha llevado a una falta de alternativas, estábamos encerrados, ¿eh? Entonces creo que empezar una conferencia como esta con un concepto de salud mental me parecía interesante. ¿Desde dónde entendemos la salud mental? La salud mental es un proceso dinámico de bienestar. Si es dinámico significa que hay que moverlo. Acordaros que emoción significa es energía y moción significa movimiento. Si no movemos las emociones y hay una tendencia a dejarlas ancladas en el cuerpo, dejarlas ancladas en la forma que tenemos de pensar, porque hay una tendencia a pensar en bucle, no hay ningún proceso de tipo dinámico que nos ayude a gestionar el bienestar. Por otro lado, no somos mamíferos y no vivimos aislados, vivimos en interrelación entre el entorno y eso nos permite desplegar una serie de capacidades humanas. Y cuando hablo humanas, hablo también de algo que se nos olvida. Nos han enseñado a ser fuertes o a contenernos y a cuidar a los otros para que sean fuertes. Entonces, estas capacidades humanas se nos olvida el concepto de vulnerabilidad. Sentirnos vulnerables, como nos hemos sentido en la pandemia, hace que afloren emociones a las que no estamos acostumbradas a atravesar. Y esto sucede tanto en los individuos como en los grupos que conforman la sociedad. Por otro lado, el que haya conflictos en la vida de las personas es lo natural. Lo que es importante es que tengamos la posibilidad de afrontarlos de una manera constructiva. Y una de las cosas que nos ha atravesado la pandemia muchas veces es la desesperanza. Sobre todo en la primera parte de la pandemia, una de las cosas que impactó mucho en la salud mental fue la incertidumbre. No sabíamos cuándo iba a acabar. Primero íbamos a salir del estado de alarma y del confinamiento en tantos días, luego fue más días, luego fue más días, luego vino una ola, luego vino otra ola, ¿no? Entonces, esto al final incide en buscar unas soluciones rápidas y mágicas, muchas veces, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución que nos ofrece la medicina? Si estábamos saturados como médicos atendiendo las urgencias hospitalarias, desde la atención primaria no daban de sí, los médicos no daban de sí, no había posibilidades de tener una atención en un mirarse y un verse cara a cara para poder atender las necesidades reales de los pacientes, ¿vale? Entonces hay que tirar de soluciones y el hacer una receta es una buena solución, ¿vale? Entonces, luego había otra cosa que nos ha hecho también mucho daño, aparte de no conectar con esa vulnerabilidad, algo que nos ha hecho más vulnerables y sobre todo más miedosos, y es lo que yo llamo la infodemia, me encanta este nombre.
porque yo creo que ha sido realmente una parte de la pandemia que hemos tenido que atravesar y seleccionar. Ha habido tal saturación de información que, lejos de ayudarnos en la búsqueda de soluciones, ha habido un impacto en la salud mental, tanto individual como colectiva, que ha traído sus consecuencias. Por ejemplo, ahora estamos dentro de esta infodemia. Si la segunda dosis que hay que ponerse es AstraZeneca o no es AstraZeneca. Las decisiones, ¿desde dónde se toman? Desde criterios científicos, desde criterios políticos. Yo creo que hay mucha confusión desde dónde se está manejando la información y quién maneja la información. Y esto genera mucha incertidumbre en la población. ¿Qué consecuencias tiene? Pues claramente, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando las personas nos sentimos en peligro, ¿qué hacemos? Activamos nuestro sistema más primitivo, que es el sistema de la defensa, y eso genera y nos mueve una emoción que es el miedo. Entonces, el miedo es lo que nos hace prevenir, y acordaros, pre-venir, ver qué puede pasar, pero en ese prevenir lo que hacemos es anticipar de forma temerosa, asustándonos mucho, no, muchísimo, sobre las consecuencias que nos puede traer, ¿vale? Y luego con el miedo está relacionada directamente la incertidumbre. Cuando la incertidumbre cuaja de tal manera en la persona, deja de haber, es lo que decimos que no vemos la luz, ¿no? Entonces esa luz que no vemos genera una oscuridad a nivel del alma. Yo digo del alma porque es que es interior, es dentro de nosotros, que no nos permite tener la esperanza suficiente como para saber que tenemos posibilidades y herramientas para poder salir de esa situación. Entonces tenemos dos situaciones. Por un lado, la atención a las personas, que se ha visto atravesada por la pandemia y la saturación de los servicios médicos, y por otro lado, esta infodemia, esta saturación de información que ha generado mucho miedo, ¿vale? Los estresores que se han analizado a lo largo de la pandemia, yo he hecho una revisión bibliográfica para esta charla, fundamentalmente tiene que ver con un déficit, con una dificultad, más que déficit, dificultad en la gestión de las emociones, pero sobre todo lo que hemos visto es que el temor a la infección con resultado de muerte es muy importante. Vivimos en una sociedad donde la muerte no la tenemos inculcada. Se habla de la vida, pero no se habla de la muerte, y resulta que la muerte es algo que está muy presente y no tenemos cultura de la muerte. Entonces, a poner la palabra muerte en un titular significa que las personas empiezan a temblar, ¿vale? En culturas más primitivas, pues si por ejemplo nos vamos a África o a culturas donde hay un nivel de desarrollo quizás económico diferente que el nuestro, no está basado tanto en el consumo de la vida, sino en el disfrute de la vida. Y en ese disfrutar la vida también entran las situaciones de qué cosas tenemos que dejar morir y qué cosas podemos vivir para disfrutar. Entonces, el tema de no tener una cultura de la muerte e introducirla como algo que nos arrebata la vida es algo que ha calado mucho en la sociedad occidental. Por otro lado, también la pandemia, el hecho de estar tanto tiempo encerrados, ha incrementado mucho algo que se llama aburrimiento, ¿no? Yo me acuerdo de mi hijo cuando era pequeño le decía, me aburro, y le digo, pues mira, cómprate un burro, porque también hay que enseñar a los hijos a aburrirse, ¿vale? Y ahí estamos en una sociedad en la que aburrirse no entra dentro de nuestros planes, ¿vale? Entonces resulta que estar tanto tiempo en casa, aparte de hacer pan, que se nos olvida, jugar a juegos de mesa, que ha sido estupendo, el aburrimiento ha atravesado de forma importante nuestros hogares y ha impactado mucho en la salud mental de las personas. Y, por tanto, si no puedo hacer lo que yo quiero, eso supone frustración. ¿Qué pasa con esto? Sobre todo esto ha impactado mucho en el colectivo juvenil, no solo en los adultos, sino en los jóvenes. Digamos que la gente
más mayor, de más edad, está más acostumbrada a aburrirse, está más acostumbrada a estar sin hacer nada. En cambio, si llevamos un ritmo frenético de vida, de repente bajar ese ritmo de vida, pues lo que supone es que nos vamos a aburrir y sobre todo se va a generar mucha frustración. Hay otra cosa que es súper importante y que es la pérdida de ingresos. Ha habido muchas personas, desgraciadamente, que se han quedado sin ingresos y vivimos en una sociedad donde hay muchas personas que tienen una economía de supervivencia. Entonces, el hecho de mantenerlos encerrados en casa, no poder ir a hacer horas a limpiar o estar en bares, en hostelería, toda la gente que trabajaba en hostelería ha supuesto un varapalos muy importante para esa economía de supervivencia. Y luego pongo el estigma. A mí yo quiero reflexionar sobre el estigma que está recayendo sobre todo en los jóvenes. Yo trabajo con adolescentes y ellos están tremendamente preocupados porque se les está colocando como los vectores del contagio a nivel social, cuando por activa y por pasiva vemos que los contagios fundamentalmente se producen en las reuniones familiares, en el trabajo y en los transportes públicos. Y en cambio, las noticias y los noticiarios nos están sacando una y otra vez como los jóvenes los responsables del contagio. Yo creo que en esto tendríamos que dar una vuelta de tuerca y hacer una reflexión más profunda, porque parece como que las personas que transgreden y hacen cosas diferentes son el foco precisamente para desviar la atención de otras cosas que pueden ser más interesantes, a hacer incisión en ellas. Y luego otra cosa que a mí me preocupa mucho que se ha producido durante la pandemia y que para mí era un indicador indirecto de consumo de psicofármacos es el tema de la violencia dentro del hogar, ¿vale? Entonces se ha venido muy bien a las personas que utilizan el control en las relaciones para mantener controladas sobre todo a las mujeres. El hecho de saber que estaban en casa, saber cuáles eran sus circuitos, bueno, menos mal que se hizo a nivel institucional algún programa de detección precoz o de alerta por si incrementaban las situaciones de riesgo y de violencia, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando a los servicios de prevención, cuando hacíamos los grupos de mujeres, yo hacía la historia clínica y venía una mujer y le preguntaba por el uso de psicofármacos y le decía, ¿y cuándo empezaste a tomar psicofármacos? Había un tanto por ciento en el que era porque se habían incrementado las broncas y las discusiones y sobre todo el control en las relaciones de pareja. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. El uso de psicofármacos es un indicador indirecto muchas veces de violencia intrafamiliar, ¿vale? Aquí tenéis un montón de pastillas y me parecía interesante poneros algunos datos sobre el incremento del uso de psicofármacos. Casualidad, en el 2020, a finales del 2020, se publicó en el SIS, que es una publicación del Gobierno vasco, un monográfico sobre el uso de psicofármacos en el colectivo de la mujer. Tengo ahí me dijeron para escribir un artículo en el que hablaba del programa este que os he dicho, ¿no?, de las alternativas al uso de psicofármacos, pero hay algo que a mí me pareció muy interesante y es que el 14,3% de los españoles mayores de 16 años consume habitualmente psicofármacos. ¿Qué os parece esto? Es 1 de cada 5, casi. Habitualmente, no os estoy diciendo en situación de crisis. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia, como os digo, y aumentó el número de prescripciones. Y entonces el aumento de psicofármacos aumentó un 4,8% en el 2020. Sabíamos que venía subiendo el consumo de psicofármacos, pero en el 2019 era un 2%. Se aumentó al doble la prescripción de psicofármacos. Pero en el confinamiento estricto, el impacto emocional que había y lo que sufrían las personas subió entre un 10 y un 15%. Luego, digamos que se estabilizó y la media a final de año fue de un 4,8%. Y luego, por otro lado, a mí me gusta mucho esta fotografía, ¿no?, de ese personaje intentando montar y como domar al cerebro, ¿no?
al final la gestión emocional no es domar el cerebro, sino hay una necesidad intrínseca del ser humano de calmar el sistema nervioso. Pero, y no se hace solo con psicofármacos. En la época en la que estamos ha aumentado el consumo de plantas medicinales y homeopatía un 23%. ¿Qué os parece? Interesante, ¿no? Y a esto se suma un 34% de los suplementos vitamínicos, es decir, que quien no se toma vitaminas se toma una infusión de hierbas, y quien no se toma una infusión de hierbas se toma un ansiolítico. Digamos que esto sería el progreso y la escalada, las escaleras que se van subiendo cuando uno siente inquietud, cuando es algo tan sencillo como hacer, por ejemplo, meditación, hacer una relajación o simplemente meter aire, se nos olvida respirar. Os he puesto también aquí datos publicados en Drogomedia, como os he dicho antes. Euskadi a mí me llama mucho la atención porque presenta unas tasas de consumos de psicofármacos con o sin receta ligeramente superiores a las del conjunto del Estado español. Entonces, esto, aquí hay una parte en el que tienen que ver mucho las mujeres. Una de las cosas que hemos observado es que las propias mujeres son la farmacia casera de muchas jóvenes. Entonces es la propia madre cuando le dice a su hija, es que estoy muy nerviosa, pues tómate estas pastillas que se las he cogido a la abuela y que te van a venir muy bien para que puedas dormir. ¿Os suena esto? Pues esto os asustaría la cantidad de chicas entre 18 y 25 años, que yo quiero sacar precisamente un programa en esta edad, en este grupo, porque está aumentando significativamente, pero no son mujeres que están registradas en el servicio de salud, sino que son mujeres que consumen psicofármacos vinculadas a la farmacia casera. Es decir, que son sus propias madres las que son las prescriptoras de la medicación. Entonces, lo que estamos viendo es que hay dificultades que tienen que ver con la vida cotidiana. Yo, sobre todo, las mujeres jóvenes que tengo en consulta, son mujeres que tienen dificultades en la gestión emocional, pues por ejemplo, en la relación de pareja, en la relación con su novio, en la relación con sus amigas, en la relación con los estudios, y la salida que usan habitualmente son los fármacos de la abuela. Y esto a mí me parece que hay que darle una vuelta y hay que entenderlo. Y en Euskadi, concretamente, estará el loro porque la prevalencia del consumo va aumentando con respecto a 2012 y, sobre todo, no es de forma experimental, sino que se va instaurando una forma de medicación. Como os he dicho antes, hay una tendencia a que cuando se va al médico, la mujer salga antes con una receta en la mano que los hombres. Esto hay varios estudios, os van a dar este libro de Mujeres y psicofármacos, que hay un estudio de una antropóloga que es Nuria Romo y otro psiquiatra, Iñaki Márquez, que hemos sido compañeros, que os invito a que lo leáis porque es verdaderamente interesante. Lo que dicen estos dos profesionales es que la forma que tenemos las mujeres de expresar las emociones cuando vamos al médico, hay una visualización de que estamos enfermas, cuando simplemente es una forma de expresión emocional. Es decir, no expresa lo mismo un hombre que una mujer. Si nosotros, por ejemplo, si yo estoy en la consulta y viene un hombre, me va a hablar más pronto de las dificultades que tiene en el trabajo, o me va a hablar más de las dificultades que tiene a la hora de ser productivo. En cambio, una mujer me va a hablar de que se siente mal, de que le duele la cabeza. Hay una tendencia también mucho a la somatización, porque no os he dicho, se ha aumentado mucho el consumo de psicofármacos, pero el tema de los analgésicos ni os cuento. Yo cuando hago la historia clínica en los programas no solo pregunto qué toma de psicofármacos, es decir, qué está tomando para los dolores, porque los dolores al final el cuerpo está reflejando los dolores que esa persona tiene y al final el cómo nos sentimos se está reflejando en el cuerpo.
Entonces, cuando va una mujer al médico, una de las cosas que se ha visto es que hay mayor tendencia a medicalizar el malestar expresado por las mujeres porque las mujeres tienen una mayor libertad que los hombres para expresar las emociones. Tienen una mayor capacidad de percibir los problemas emocionales en sí mismas y en los demás, ¿vale? Se ha valorado mucho de que la mujer es la que detecta cómo estaría el termómetro emocional de la casa y además esto de el ser para el otro es súper importante. Eso está inscrito en nuestra cultura de género, en nuestra construcción subjetiva como mujeres. Es decir, somos buenas en la gestión de los afectos, porque es lo que hemos hecho tradicionalmente y en eso estamos muy entrenadas. Sabemos solo con mirar cómo están la familia en casa. Miramos al marido, miramos a los hijos, miramos a los padres, miramos a los amigos y la mirada con que miramos las mujeres nos ayuda a detectar cómo está el otro, pero es porque estamos entrenadas, no es por otra cosa. Entonces, la gestión de los afectos está imbrincada en la construcción subjetiva de nuestro ser mujer y desde ahí tenemos mayor capacidad para percibir esos problemas. Por lo tanto, cuando vamos al médico, yo me encuentro muchas veces con mujeres, sobre todo mayores de 50 años, que van al médico por sus maridos. Vengo porque a mi marido le duele no sé qué, o vengo porque mi marido no duerme y no sé qué darle ya. Esto probablemente, aquí hay gente joven, pero si la gente de mi edad y más mayor, esto es algo que os sonará mucho, si no, ir a donde vuestras abuelas, que seguro que os lo cuentan. Estamos más acostumbradas a discutir los problemas emocionales porque estamos más en relación con el sistema médico. Y por otro lado, las mujeres, los médicos esperan de la mujer ser más expresivas. Entonces, si una mujer va al médico y le dice es que tengo aquí un peso en el pecho, ¿qué creéis que piensa el médico? Pues lo habitual, cuando hacemos las historias clínicas, si la mujer dice es que tengo sensación de que me aprieta, no puedo respirar, me aprieta el pecho, si es mujer la tendencia es que haga más preguntas el médico y haga una deriva hacia un trastorno emocional. Si va un hombre y le dice me aprieta, me duele el pecho, no puedo respirar, le manda al cardiólogo. Esto es así, o sea, aunque os parezca mentira, ¿vale? Los médicos también esperan que las mujeres necesiten mayor cantidad de drogas que modifiquen el estado de ánimo. Esto es controvertido y está cambiando, ¿vale? Pero los médicos piensan que los problemas que tenemos las mujeres tienen que ver más con el estado de ánimo, que si regulamos y gestionamos nuestros afectos, todo en la casa va a ir mejor. Es decir, nos han enseñado a ser el eje de la familia. Muchas veces le dice, tienes que estar bien por tus hijos, porque si tú estás bien, la familia va a estar bien. Y esto es algo con lo que salen muchas mujeres del consultorio médico. Tómate esto, porque si tú estás bien, tu familia va a estar bien. No tienes que estar bien para ti, que es lo importante. Tienes que estar bien para el otro, insisto. Entonces, dentro de lo que es el malestar de las mujeres, el ser para el otro es fundamental porque seguimos ejerciendo de cuidadoras. ¿Y cuáles son los roles que más se han puesto en marcha en la pandemia? Los roles de cuidadoras y sobre todo la sobrecarga de estar en una casa muchas veces en multitarea. Entonces, por ejemplo, me llamaba la atención los datos que han salido de los trabajadores y trabajadoras de la salud, donde eminentemente el género es femenino. La mayoría de las personas que trabajan en el área de salud son mujeres y se ha visto que hay un 54% de mujeres de este colectivo con sintomatología depresiva. Un 44,5%, casi la mitad, con trastornos de ansiedad, insomnio y estrés. ¿Vale? Significativo, ¿no os parece? Y esto
os puedo asegurar que tiene que ver con el cómo ponemos en marcha los roles, y el ser para el otro y ser cuidadora es fundamental, y esto es una de las cosas que más trabajamos en el programa de mujeres y como alternativa al uso de psicofármacos, aprender a ser para nosotras, ¿vale? Entonces, bueno, y había otra, lo que os he dicho antes, ¿no? La mayor brecha de género que se produce es en el grupo etario comprendido entre 15 y 24 años, en el que el consumo femenino dobla al masculino. Luego el tema de la población escolarizada, que yo no sé si me dijo Lourdes que estabais aquí, profesores, ¿no? ¿Quiénes sois profesores de los que estáis aquí? ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta si ha habido un incremento de problemas relacionados con la ansiedad, el insomnio, con la depresión en vuestros alumnos? Sí, ¿verdad? El hecho de que hay un tanto por ciento altísimo de chavales que han perdido su red para relacionarse, súper importante, ¿eh? Han perdido muchos estímulos. El estar en casa es algo importante. Por ejemplo, hay la paciente de una compañera que dejó de ir a clase y ahora le resulta incapaz de salir de casa. Ha desarrollado una fobia social, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha vergüenza de volver a casa porque ha engordado mucho durante el confinamiento, y entonces el hecho de que volver a clase, qué van a decir sus compañeras, ha empezado a desarrollar una serie de ideas que le preocupan tanto que al final está en tratamiento, ¿no? Entonces los grupos de jóvenes de la población escolarizada entre 14 y 18 años, por cada hombre que utiliza sustancias suele haber 2 mujeres, en una proporción que se mantiene para todas las edades y tanto en consumo con receta como sin receta. Yo insisto, a mí me preocupa mucho el consumo sin receta, la prescripción casera, que os decía antes. Y luego el perfil de consumidora es muy importante, que sepáis que el perfil de consumidora sería una mujer adulta de mediana y avanzada edad, con un nivel de estudios bajo, divorciada o separada y dedicada exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado o sin trabajo. Y el consumo sin receta es más frecuente entre las mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hacemos a nivel comunitario el programa de mujeres y psicofármacos, la media de edad suele oscilar sobre los 50 años. También es cierto que acuden al programa más este tipo de mujeres porque las otras están trabajando. Entonces es más difícil, a no ser que estén de baja, que acudan al programa para reducción de psicofármacos, porque aunque hacemos un pacto con el médico de cabecera para que se les dé permiso y que funcione el grupo como un tratamiento, no todas las empresas están dispuestas a que la mujer use esas horas como un tiempo de ir al médico, ¿vale? Entonces, bueno, pues es cierto, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el perfil de consumidora influye la clase social, influye la dedicación y influye mucho el rol que juega dentro de la familia, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia dentro de la pandemia? ¿Habéis conocido a gente que ha tenido que ir al médico porque estaba más nervioso, que no tomaba antes psicofármacos y ha tenido que consumir? ¿Que ha sido algo específico? Cuesta hablar, ¿verdad? Y romper la barrera. Bueno, luego hacemos la discusión, ¿eh? Yo os voy preparando, voy introduciendo semillas para que luego me gustaría que pudiéramos participar, porque si no es un rollo el que me escuchéis. Yo puedo hablar de muchas cosas, pero tampoco quiero que podáis participar, ¿vale? De hecho, he preparado para que haya una parte práctica también, para que os marchéis con alguna enseñanza, no solo los datos, ¿eh? Bueno. Entonces, como os decía, cuando planteamos el programa de Mujeres por la Salud, esta es una alternativa al uso de psicofármacos. A mí me gusta mucho esta posición del cerebro, ¿no? El cerebro es el que genera los neurotransmisores para que estemos mejor. Y hay un neurotransmisor que es la serotonina, que es la que nos aporta a los mamíferos la seguridad, ¿vale?
Entonces, a veces, si accionamos desde el cerebro izquierdo, la seguridad parece ser que tiene que ver con tenerlo todo como está aquí en el cerebro, ¿no? Todo en cajitas, todo bien puesto, todo bajo control. Y entonces el control es como nuestra herramienta para la gestión emocional. Lejos de todo eso, el control no sirve para nada. Yo, de hecho, le digo a mis pacientes, cuando dejes de controlar es cuando vas a controlar realmente, ¿vale? Entonces, hay otra parte que tiene que ver con las emociones, que es el cerebro derecho, que es un cerebro más ecológico. Y digo ecológico porque nuestro cerebro también sabe buscar las rutas. El cerebro es como un mapa y tiene conexiones que nos permiten generar otras conexiones a su vez para encontrar las rutas que sean más ecológicas y más saludables, ¿vale? En cambio, parece como que todo tiene que estar encajadito, bien diseñado, tenemos que ir por esta línea, esto es lo que hay que hacer, me tomo la pastilla a la mañana, al mediodía y a la noche, que es lo que me ha dicho el médico. Bueno, pues vamos a empezar a darnos cuenta de que nuestro cerebro, para generar serotonina, lo va a poder hacer de muchas maneras. Entonces, como digo, la serotonina es la responsable de la seguridad en los mamíferos. La serotonina y otra sustancia que se llama oxitocina, que es la que producimos las mujeres en el parto. La oxitocina tiene que ver con el buen cuidado y la oxitocina es tan fácil de generar oxitocina como darnos un abrazo. Imaginaros cuántos abrazos nos han faltado en esta pandemia, ¿vale? Entonces yo, de hecho, es una cosa a la que no me resisto al día de hoy por mucha pandemia. Sigo abrazando a la gente que quiero, ¿eh? Y hoy me he encontrado con Isabel y me ha salido darle un abrazo. Tenemos mascarilla, estoy vacunada, entonces es que me sale el abrazo. Y no es porque, y es egoísta, sé que me produzco oxitocina, pues mira, muy bien, ¿eh? Entonces voy a estar más feliz. Y luego, por otro lado, la oxitocina, la serotonina, no se produce en el cerebro, se produce en el intestino. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. El primer cerebro no es el cerebro que tenemos aquí en la cabeza. Hay otros dos cerebros que son más importantes todavía que el cerebro evolucionado que está aquí. Uno es el intestino y otro es la piel, ¿vale? Entonces, somos lo que comemos. Entonces, en el intestino, si nos pusiéramos a pesar las bacterias que tenemos en el intestino, tendríamos una microbiota que pesan aproximadamente 2 kilos. Tenemos como 2 kilos de bacterias en nuestro intestino. Y eso es en función de lo que comemos. Esa microbiota nos va a ayudar a un proceso de reciclaje de los alimentos y sobre todo nos va a ayudar a generar serotonina y vitamina D. La vitamina D, que está muy relacionada con el sol, con la luz y con el bienestar de las personas. Entonces, fijaros lo que os estoy diciendo. Hemos estado encerrados en casa, con poca luz, hemos comido dulce y hemos comido hidratos de carbono de rápida asimilación, que es un chute de energía, pero no genera alimento. Es glucosa de rápida acción, pero de la misma que viene se marcha, ¿vale? Entonces eso para el cerebro no es beneficioso. Y luego el no estar en contacto con el aire y con la luz también influye determinadamente. Se ha visto, por ejemplo, en los últimos estudios en que el Alzheimer está muy relacionado con una sustancia que se produce en los huesos, la vitamina, y que tiene que ver con la vitamina C, la vitamina D. La vitamina C también es un antimicrobiano súper estupendo que tiene que ver con los alimentos frescos. Entonces, cómo comemos, cómo nos alimentamos, cómo contactamos como mamíferos nos va a ayudar a sentirnos mejor. Entonces, influye ese primer cerebro, que es el intestino, ese segundo cerebro, que es la piel, tiene que ver con las caricias y cómo contactamos, porque a través de la piel contactamos con nosotros y con el afuera, y luego tiene que ver cómo procesamos en nuestro cerebro todas esas emociones. Y si lo hacemos con el cerebro ecológico,
yo creo que va a ser mucho más saludable que si lo metemos en ese cerebro que donde todo tiene que estar encajonado. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un mapa del cuerpo y las cosas que sucede cuando sentimos estrés. Estas son las cosas los síntomas relacionados con la sensación de estrés, porque el estrés es, desde el punto de vista fisiológico, es un incremento de adrenalina. La adrenalina sale a través de las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que están justo encima de los riñones. Y una de las cosas que me estoy encontrando en estos momentos es precisamente con un síndrome que se llama síndrome de agotamiento suprarrenal. ¿Qué significa esto? Que las glándulas, tanto sacar adrenalina para gestionar el día a día, están agotadas. Es como una esponja que va sacando adrenalina, 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 y eso tiene una deriva. ¿Y cuál es la deriva del síndrome de agotamiento adrenérgico? Al final, falta de memoria, cansancio, entumecimiento, palpitaciones, dolores musculares, y eso es porque ya nuestras suprarrenales están empezando a fallar de tanto segregar adrenalina. Eso por un lado, y por otro lado, toda la adrenalina que estamos haciendo, yo suelo decir que si pisamos, estamos con un coche y pisamos el acelerador, pero lo pisamos demasiado, estamos sacando demasiada gasolina para la velocidad a la que vamos, y no merece la pena. Y al final ese exceso de consumo de adrenalina tiene sus efectos secundarios. Entonces, a nivel de cuerpo, lo que más importante tiene que ver con las dificultades, cefalea o tensión. La cefalea o tensión normalmente tiene que ver porque apretamos en exceso la mandíbula. Es como, desde el punto de vista psicosomático, yo suelo decir que es como si cogieras algo y no lo quisieras soltar. Entonces, yo tengo un trabajo y tengo que llegar a este objetivo y no quiero soltar mi presa. Y hasta tal punto que me voy a la cama y sigo mordiendo. ¿Qué necesidad tengo de seguir mordiendo? Pues vosotros sabéis que hay muchas personas que necesitan una férula para evitar que esa mandíbula siga estando apretada y ya no necesitamos sujetar nada. Así todo, seguimos manteniendo la presión en la mandíbula. La deriva de todo eso son las migrañas o cefaleas relacionadas con la tensión, pero no solo eso, sino luego los acúfenos, el vértigo, la inestabilidad que se produce en todo ese oído interno que va generando la inestabilidad. Síndrome de la articulación temporomandibular tiene que ver con esto, fluctuaciones en el peso, sudores nocturnos, trastornos del sueño, síndrome de colon irritable. Os decía antes que si esa microbiota no está funcionando bien dentro del intestino, al final los productos que comemos, las cosas que comemos, los alimentos que comemos van a generar elementos que son tóxicos para nuestro organismo, y eso va a producir una irritación que con el tiempo puede producir o bien un colon irritable o bien otro tipo de problemas relacionados con diarreas o estreñimiento. Las parestesias no eso es un palabra, no sé por qué lo he puesto aquí. Las parestesias tienen que ver con la sensación como de calambres, la sensación de por estar demasiado contenidos a nivel muscular, lo que provoca es una contracción de todos los músculos en las raíces de la médula espinal y provocan parestesia, sobre todo en el cuello. Una de las cosas que vemos es una contractura a nivel cervical. Pensar que hay dos miedos que tenemos las personas que son innatos. Uno es el miedo a la muerte, porque dejamos de controlar, y otro es el miedo a la locura. Entonces yo suelo decir que como el miedo a la locura, lo que hacemos inconscientemente, para que no se nos vaya de la cabeza, la sujetamos. Entonces, ¿qué sujetamos? Hacemos una contractura a nivel cervical tan fuerte y tan potente para que no se nos vaya la cabeza que vamos como rígidos, ¿no? Tenemos la zona de los trapecios para sujetar la cabeza y la zona del cuello con unos dolores importantes, ¿vale?
Entonces, ese miedo a la locura, que se nos vaya a la cabeza, lo que hacemos es rigidificar a través de la tensión muscular toda la zona de la cabeza, con lo cual hay muchas personas que hay una deriva de parestesia, sobre todo en las manos y en las articulaciones del hombro. Bueno, pues todas estas cosas, como veis, dolor torácico, crisis, bueno, son palabras, no sé por qué la he puesto, pero bueno, queda bonito, ¿que sí? Bueno, el tema de las causas que causan malestar. Sobre todo durante la pandemia, lo que hemos observado, os digo por la consulta, más que porque grupos no he hecho muchos en la pandemia, he mantenido los grupos, sobre todo he mantenido muchos grupos los grupos de supervisión, porque a pesar de intentábamos guardar distancias de seguridad, pero había mucha necesidad, sobre todo en profesores y en profesionales, seguir con la supervisión, y hemos mantenido primero online y luego presenciales, porque había una falta total de control sobre los acontecimientos. No sabíamos lo que iba a venir, es lo que os he dicho antes de la incertidumbre, el cómo nos íbamos adaptando a los cambios. Luego, el malestar también tiene que ver con la autopercepción, es decir, lo que yo creo, la imagen que se hace un individuo de sí mismo para evaluar las propias fuerzas y, sobre todo, cuando hablamos de autoestima es la esperanza de que yo tengo capacidades suficientes para poder salir de donde estoy. El comportamiento está determinado en gran medida por la idea que tenemos de nosotros mismos. Cuando la autoestima está debilitada, no se siente seguridad y es más fácil caer en el estrés. Esto ya lo sabéis, no hace falta que os lo cuente. Tenemos por otro lado que la sobrecarga lo que va a provocar al final es que los requerimientos del medio sobrepasan nuestra capacidad para satisfacerlos. Esto ha sucedido mucho en el colectivo femenino. Ha habido falta de tiempo, exceso de responsabilidad, falta de apoyo en muchas ocasiones y expectativas demasiado grandes con respecto a nosotros mismos y a nuestro entorno. ¿Os suena a las mujeres que habéis trabajado y teletrabajado en casa? Sí, ¿verdad? Que me falta tiempo para mí, no sé cuándo me va a tocar. Quería haber puesto una diapositiva que me encantó, que me mandaron por WhatsApp, pero no la he encontrado. Que era una mujer que estaba sentada en la taza del váter con el niño pequeño encima, el perro, los otros dos hijos, y dice, por fin ya estamos todos, ahora ya puedo empezar, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres me cuentan que no pueden ir al váter solas? O sea, que si mientras están duchando, se están haciendo sus necesidades, tienen a los hijos rondando, o si no es este o el otro el que al final les está demandando, ¿no? Entonces, ese tiempo para uno misma es una de las cosas que yo reclamo y me parece súper importante. Me acuerdo de una mujer que le dije, haz un cartel y pon prohibido molestar y cierra el pestillo, porque es que hay una tendencia a no cerrar el pestillo ni cuando se va al baño, ¿eh? Esto es importante. La frustración, como os decía antes, cuando no podemos alcanzar los objetivos. Aquí me venía esta imagen, ¿no? De cuando el malestar ya se convierte en síntomas de desánimo. Y pongo desánimo, es cuando el ánimo ya se cae, nos quitamos el ánimo, ¿no? Es que ya ese ser para los otros, ya estamos tan cansadas de estar entregándonos continuamente a los demás, que digo, me voy a quitar ese rol, me voy a desvestir de ese rol, ya vale, ¿no? Y entonces nos da por deprimirnos. Y entonces ya ni nos preparamos, ni nos vestimos, nos ponemos en mal humor y nadie entiende por qué estamos de mal humor, porque reaccionamos de cualquier manera, ¿no? Entonces aquí he puesto un bucle que es muy habitual, que yo lo escucho en la consulta y en los grupos, dice, el miedo conduce a la ansiedad. Tengo miedo a que me pueda contagiar, a no poder dar de sí con todas las tareas que tengo pendientes, esto hombres y mujeres, esto no solo mujeres. La ansiedad va a conducir a la frustración porque no llego a los objetivos que me he planteado. La frustración, ¿a qué conduce? A la impotencia a la culpa. Las mujeres somos especialistas en culpa. Es un velo que nos colocamos en nuestra mirada a la hora de mirar la vida, y yo siempre digo que hay que desvelarse. Desvelar es sacarse la culpa de encima, porque estamos continuamente sintiéndonos culpables casi por respirar. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito por favor, cuando tenemos un tiempo
que digo, a mí me gusta mucho, no sé si conocéis el colectivo de Malas Madres, ¿no? Que incluso han hecho una charanga en Cádiz. Y me parece súper importante tener tiempo para estar con las amigas, para salir a dar un paseo, para decir y hacer lo que a una le dé la gana. Bueno, pues esta impotencia que genera tanta culpa es porque no cumplimos con las expectativas que están insertas en nuestro rol como mujeres, ¿no? De cuidadoras. La irritabilidad, y luego encima las achacan a cosas relacionadas con las mujeres. ¿Que te va a bajar la regla? Es que estarás con el síndrome premenstrual, es que no has dormido bien, es que, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos pasa, porque todos tenemos derecho a tener un mal día. Sin embargo, muchas veces a las mujeres nos tiene que pasar por algo, y además relacionado con algo femenino, ¿no? Yo digo, sí, la luna también está llena, ¿no? Que también nos afecta, porque somos brujas. Entonces hemos aprendido que esa respuesta de irritabilidad es una manera de sentirnos más fuerte, y esto es muy importante porque la ansiedad y el estrés, cuando estamos irritables, ¿qué hacemos? ¡Ah! Nos ponemos a chillar. ¡Ah! Bueno, pues esa es una forma es casi como de empoderarnos, ¿no? Es como como si fuésemos los maoríes que gritando y haciendo gestos desde la irritabilidad. Es como si nos inyectáramos más fuerza, ¿no? Entonces, al contrario, cuando estamos y nos sentimos ya con exceso de carga, no tenemos que irritarnos más y sentir más la fuerza, sino al contrario, tenemos que relajarnos y bajar la tensión muscular. Pero hemos aprendido que para seguir, las mujeres sobre todo, que para seguir en primera línea tenemos que recargar la fuerza, y una manera de recargar la fuerza es aumentando el tono muscular, y al aumentar el tono muscular nos mostramos irritables. ¿Os dais cuenta? O sea, que hay cosas que están aprendidas a base de ensayo durante muchas generaciones. La fisiología es preciosa, como veis. Ya cuando hemos creado muchos bucles, llega una distancia emocional que es la tristeza. Ya nos retiramos, sentimos la tristeza, ese desánimo, y digamos que coexisten pensamientos contradictorios. Empezamos a dudar, ¿será que no tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que he sido demasiado dura? Bueno, pues todas esas contradicciones, indecisiones y dificultades para gestionar las emociones. Al final el aparato psíquico se queda parado, no hay suficiente energía para el movimiento. La depresión es una ausencia de receptores neuroquímicos dentro del cerebro. Entonces tenemos que buscar la manera para que el cerebro se vuelva a encender y se vuelvan a generar neuroquímicos. Por eso muchos de los tratamientos que se utilizan para la depresión es la recaptación de serotonina, porque no hay serotonina suficiente, y muchas de las depresiones que observamos es porque no existe serotonina, porque está depleccionada, entonces las neuronas no tienen alimento, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Te digo de las depresiones neuróticas, no estoy hablando de trastorno mental, de depresión profunda ni de depresión de trastorno mental. Estoy hablando de las depresiones que hemos atravesado en la pandemia, que son la mayoría de las personas que acuden a tratamiento psicológico, y que eso se puede hacer a través de ese cerebro ecológico que os he dicho, buscando otras rutas alternativas, ¿vale? Entonces, como el aparato psíquico se queda parado y no hay emoción suficiente, pues hay dos cosas que yo planteo, ¿no? Y la primera es que hemos aprendido como especie, hemos aprendido dos cosas. Una es a prevenir lo que va a suceder. ¿Me oís bien? Sí. Va, pues déjalo. Sí, porque tengo para grabar, o sea que no te preocupes. Hay dos cosas que hemos aprendido como especie humana para poder sobrevivir frente a otras especies. Y hay una cosa que yo lo suelo representar así, de la siguiente manera. Esto es la tierra, estos son las raíces, que hablamos aprender a estar enraizados. Esto sería el tronco del árbol, y esto sería el árbol, y aquí tenemos las ramas, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos inseguros como especie, hemos aprendido a colocarnos en vertical.
Hemos pasado de estar totalmente tumbados, como son los reptiles, venimos de los reptiles, y los reptiles están a nivel de suelo. Los mamíferos se incorporan y se ponen a 4 patas, ¿vale? Y nosotros los humanos nos hemos verticalizado. Entonces, el verticalizar significa que tenemos la mirada para poder prever lo que viene de lejos y poder posicionarnos frente a ese peligro. Entonces, como especie hemos aprendido a prever y a colocarnos en una posición de arriba. Es decir, si estuviéramos en esta situación y viéramos un peligro o sintiéramos un peligro, ¿dónde nos subiríamos? Las ramas, ¿no? Pues eso es lo que hace nuestro cerebro. Cuando sentimos peligro nos vamos por las ramas. Ni más ni menos. Nos vamos por las ramas y empezamos a meternos como los pájaros entre las ramas, y y a dar vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene una situación como ha sido la pandemia, que genera un sufrimiento emocional, es como si fuese una tormenta emocional, porque hay una cantidad de información que nos ha venido. O sea, encendíamos la tele y ¿qué nos pasaba? Miedo, miedo, muerte, 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 muerte. Joder, pues yo, porque no hay árboles más altos, pero yo al principio iba a decir una palabrota, como me graban no lo digo. Entonces, estábamos en las ramas, ¿no? Entonces, para estar seguro, ¿dónde creéis? Si viene una tormenta, ¿dónde estamos mejor? ¿En las ramas o en el suelo? En el suelo, ¿no? Vale. Entonces, primero, cuando sintamos que estamos en pensamiento en bucle, vamos a intentar enraizarnos. Bajamos al suelo. Y buscamos un camino. Y en este camino buscamos un sentido. Y este es el sentido del cambio que yo os propongo, ¿vale? Entonces, primero bajamos de las ramas. Ponemos los pies en el suelo, es decir, ¿es realista eso que yo quiero conseguir? ¿Puedo llegar a tanto como yo quiero? Primer paso, ¿vale? Y luego hay otra cosa que es súper importante, y es que se nos olvida, os decía antes, que se nos olvida respirar. Estamos tan agobiados que se nos olvida respirar. Entonces, voy a hacerlo aquí abajo, ¿vale? Imaginaros que estas son las costillas, ¿vale? Y estos son los pulmones. Y este es el diafragma, ¿vale? Cuando estamos aquí en las ramas, que estamos con el miedo, el diafragma lo tenemos aquí arriba. Estamos en modo susto, ¿vale? En modo susto. ¿Eso qué significa? Que el diafragma se contrae, ¿eh? Imaginaros que yo os doy un susto. A ver. Por ejemplo, cualquiera de vosotros, o hacerlo todos, ¿vale? Daros un susto a vosotros mismos. Hacer esto. ¿Qué os pasa? ¿Dónde se os queda el aire? Aquí arriba, ¿no? Vale, pues estáis en modo susto. Eso significa que este diafragma está aquí arriba. No os entra el aire. ¿Y sabéis cuál es el problema de la mayoría de los trastornos de ansiedad? No es que no entre el aire, sino que tenemos en esta parte de los pulmones un montón de CO2, es decir, los alveolos los tenemos llenos de oxígeno que se ha convertido en CO2 y no lo estamos sacando. Ese CO2 es uno de los mayores irritantes, ¿vale? Y lo tenemos ahí, esos son muertos. Yo suelo decirle a las mujeres, tenéis un montón de muertos, tenéis que sacar. Entonces, se nos olvida respirar, pero también se nos olvida, sobre todo, expirar, no morirse, ¿eh? No, es con S, no con X. Entonces, expiramos y si sacamos el aire hacia afuera, vamos a estar mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué vamos a estar mucho mejor? Porque el diafragma, como habéis comprobado vosotros, en vez de estar ahí arriba, se va a quedar aquí abajo. Entonces vamos a pasar de tener esta capacidad pulmonar a tener esta capacidad pulmonar. Entonces, si sacamos todos estos muertos, si sacamos todo ese CO2 que estamos teniendo
dentro de nuestros pulmones vamos a tener, los alveolos son saquitos, que son saquitos virtuales, son como bolsitas que se abren y se cierran. Si tú le metes oxígeno se abren, si no se quedan cerrados. Entonces, si yo tengo todo esto, lo que va a hacer es, en medicina hablamos de aumento de la capacidad vital. Entonces, ojo, porque hay que aprender a respirar. Entonces, si yo estoy en modo susto, me quedo aquí. Y si yo suspiro, suspirar, hacerlo. Hacer primero modo susto. Y ahora suspirar. Largo y tendido. ¿Sí? Entonces, este ejercicio que es tan sencillo como inspirar y darnos cuenta de los bloqueos y luego, sobre todo, expirar, nos va a evitar ir a hacer unos cuantos electrocardiogramas, porque lo que sucede secundariamente es que la parrilla costal, que son estas las costillas, lo que vamos a tener es estar así contraídos. Estamos rotados, con los hombros hacia adentro, rotados y contraídos. Entonces, como os decía antes, en el susto, lo que hacemos es, nos contraemos. Y como os decía también, en la depresión, lo que nos pasa es que nos quedamos sin neuroreceptores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues la mayoría de las personas, para salir de la depresión, lo que hacen es enfadarse, como os decía antes. Se irritan, se mueven, hay más tono muscular y eso les genera un movimiento. Entonces, lo que sucede muchas veces es que para salir de la depresión utilizan esta técnica. Es estupenda, ¿eh? Cuanto más aciertes, mucho mejor. Yo voy viendo por ahí a la gente con unos chichones que no os podéis ni imaginar. Entonces, sí que podéis poner en vuestra casa un punto y pam, 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 pam. Al final se ablanda la cabeza. Pero bueno, yo creo que no es lo mejor, ¿no? Vamos a ver otras estrategias. Aquí a mí me gusta hablar de la crisis a la oportunidad. Cuando yo hablo de coger y estar con los pies en la tierra y tener un sentido, esto es lo que significa oportunidad. Crisis es una palabra griega que tiene dos significados y uno de ellos es oportunidad. Y la oportunidad es encontrarle un sentido a lo que se está viviendo. Y este es el sentido que yo os pretendo, es decir, ¿para qué me ha servido vivir esto del COVID? Preguntároslo a vosotros, porque si no, va a acabar esta pandemia y cuando acabemos, lo único que he hecho ha sido aguantar el sufrimiento. A nivel clínico, aguantar el sufrimiento se produce en muchas mujeres. ¿Y sabéis cuál es el síndrome de aguantar el sufrimiento? Que está muy extendido. La fibromialgia. La fibromialgia es una tensión crónica de las articulaciones que produce contracturas musculares tan potentes que al final se crea una especie como de escudo corporal para poderse proteger con el afuera, de las emociones internas y la gestión de las emociones en las interrelaciones. Entonces, si yo lo único que me vuelvo es una experta en aguantar el sufrimiento, que es además está inscrito en nuestra codificación y en nuestra construcción como subjetividad, como mujeres, pues mal asunto, ¿vale? Lo único que vamos es a acumular dolores al final, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos ha servido? ¿Qué sentido le damos al haber atravesado esta pandemia? Pues al final es pasar de la zona de miedo, que es bueno, pues lo que salir del miedo, pasar a una zona de aprendizaje y pasar a una zona de crecimiento. Y sobre todo la zona de crecimiento tiene que ver con salir de nuestra zona de confort. Estamos muy acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y a veces nuestra zona de confort es estar en las ramas, estar por aquí arriba, sacando pensamientos y pensamientos y pensamientos y más pensamientos, ¿vale? Entonces, el primer paso para salir de ese remolino emocional, como os he dicho antes, es darte cuenta. Darse cuenta es, mira, si viene una tormenta, donde mejor estoy no es en las ramas, es en el suelo, con los pies bien apoyados en el suelo y buscando un camino que me dé un sentido. Es conectar con el mundo que nos rodea y centrarnos en lo que se está haciendo. Es algo que es tan simple, pero a lo mejor se dice mucho, es vivir el presente.
El presente es lo único que existe. ¿Qué pasa? Que si estamos en el pasado, hay una tendencia a estar lamentándonos por lo que no es. Y si anticipamos y nos vamos al futuro, tampoco estamos, porque no sabemos lo que va a llegar, ¿vale? Entonces, la única manera que tenemos es recorrer el camino y estar en el presente. Como os decía antes, tener un sentido en ese camino. Y os he traído aquí 7 estrategias para encontrar la calma, que yo, si queréis, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Queréis que hagamos una práctica? Y así os invito a... Estas serían las estrategias para reducir la incertidumbre y sobre todo conectar la calma. Yo cuando hago grupos con las mujeres y en general, en la consulta y en todo, intento conectar mucho con el cuerpo y conectar con el cuerpo es conectar con las emociones, conectar con uno mismo. Es nuestra casa, es conectar, enraizarnos bien. Entonces, la primera estrategia que traigo es conectar con el cuerpo y con la respiración. Este ejercicio tan sencillo que hemos hecho de conecto con el cuerpo, conecto con la emoción del miedo, se me queda aquí. Por ejemplo, vamos a conectar, hay una emoción que nos ayuda a salir mucho de la tristeza, ¿y sabéis cuál es? ¿Quién se atreve a hablar en alto? Venga, vamos a empezar ya la segunda parte de la interacción. ¿Cuál es la emoción que más nos ayuda a salir de la tristeza? La risa. ¿Cómo hacen los payasos para hacernos reír? ¿Qué es lo que más es la sorpresa? Bueno, lo voy a decir, voy a desvelar el secreto. La sorpresa. El payaso, normalmente, cuando sale al escenario, sabéis que se pinta la cara de blanco, se ponen las cejas aquí arriba, que si veis es el emoticono de la sorpresa, se pintan los ojos redondos, alrededor negro, para hacerlos redondos, y es como la expresión del emoticono de la sorpresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejercicio que nos ayuda a conectar el cuerpo con la respiración es practicar el gesto de la sorpresa. Si vosotros hacéis esto, ¿qué estáis haciendo? Intentar hacerlo. Venga, 1, 2 y 3. ¿Qué hacéis? ¿Qué sentís en el cuerpo? Primero respiramos. Si hacemos esto, ampliamos la capacidad, abrimos la parrilla costal, por un lado, por otro lado respiramos, estamos metiendo aire, aquí estamos metiendo más aire, ¿vale? Y abrimos los ojos y la cara. ¿Qué pasa cuando estáis enfadados? Fruncimos los ojos, el ceño, apretamos la mandíbula. Cuando yo estoy hablando de la sorpresa, abro la boca y me expreso. Pues este gesto, que es tan sencillo, practicarlo 3 veces al día. Que vais por casa, ¡qué susto! ¿No? Hacer un poco, intentar, porque además también va a provocar nuestra risa espontáneamente, como ha sucedido aquí. Entonces, evidentemente, la emoción antídoto de la tristeza es la alegría, pero no se puede pasar de la tristeza a la alegría, porque vosotros sabéis que cuando tenéis a un amigo que está triste le dices, venga, alégrate, que no es para tanto, te manda a tomar por ahí, porque no, es como alguien que tiene ansiedad y le dices, tranquilízate, eso no es un antídoto, no entiendes ni una puñeta lo que me está pasando, ¿vale? Entonces, en cambio, si tú a una persona le sorprendes, le puede dar la risa, ¿no? Entonces, conectar con el cuerpo y con la respiración a través de la sorpresa, hacer cosas que os sorprendáis haciendo que os gusten. Entonces, eso, además, el conectar con el cuerpo os ayuda a estar en el presente, en el aquí y ahora, ¿vale? Entonces, meteros en YouTube. Hay una mujer que a mí me gusta mucho, que se llama Yolanda Calvo, que os la recomiendo, es psicóloga, es de Granada, y tiene un canal en YouTube que es gratuito,
que tiene meditaciones estupendas. La verdad es que yo de lo que he encontrado es las que le recomiendo a mis pacientes para que hagan. Entonces, esta mujer, una de las cosas que plantea es, aparte de todo el movimiento del mindfulness y de la relajación, lo que hace es ayudaros a conectar con el cuerpo. Y hay una relajación que se llama escáner corporal, que es fantástica para que podáis conectar con el cuerpo. Aprender a estar aquí y ahora. Reducir el exceso de actividad mental antes de dormir. Si vosotros os marcháis a la cama, ¿no?, os puede pasar como aquel gitano que se acostó con el cura, que no había más camas en la pensión y le dicen a ver si pueden dormir juntos. Entonces el cura, antes de empezar de meterse a la cama, empieza a invocar a todos los santos, se mete a la cama y se rompe la cama y le dice el gitano: Jozú, no me extraña, se acuesta usted con demasiada gente, ¿no? Entonces nos pasa muchas veces a nosotros también, que nos metemos a la cama con demasiada gente, nos metemos con demasiadas preocupaciones, con demasiadas ideas, volvemos otra vez a estar por las ramas. Acordaros, hay que bajar siempre, también para dormir, y hay que cerrar las persianas. Y si al final del día hacéis una meditación para poder hacer una transición al sueño, súper importante, ¿vale?, porque vais a estar mucho más tranquilos, y os podéis evitar además una pastilla. Entonces, en Yolanda Calvo también tiene varias meditaciones de transición al sueño. Y acordaros, antes de iros a la cama, una de las cosas que viene muy bien es hacer como un repaso de cómo ha sido el día y colocaros las medallas suficientes que agradezcáis a la vida el haber vivido. Es decir, me ha gustado de hoy, por ejemplo, tal y tal y tal. Porque al contrario, la tendencia es que cuando estamos en la horizontal empezamos a hacer un psicoanálisis, ¿ve? Por eso los psicoanalistas se ponen en horizontal, y eso lo que significa es que nuestra zona occipital empieza a funcionar, nuestra parte del cerebro occipital, la zona occipital del cerebro funciona mucho más rápidamente y nos vienen cantidad de imágenes, Entonces nos invaden cantidad de imágenes y normalmente suelen ser negativas. Pues vamos a hacer que nuestro cerebro, a conectar con esa zona del cerebro, pero a través de las visualizaciones, hacer que la zona occipital del cerebro nos lleve por rutas más ecológicas. ¿Entendéis? Es usar lo mismo, la misma zona del cerebro, pero con una función que está inscrita dentro del cerebro, que no nos la vamos a inventar, pero con una función y un sentido sobre todo positivo, ¿vale? Reconocer las emociones. ¿Qué pasa cuando sentimos emociones? Que normalmente parece como que cuando suceden las cosas nos acordamos de las cosas malas, porque así podemos anticipar en la siguiente para que no nos pase lo mismo. Y hay una tendencia a que nuestra memoria haga como un archivo de las cosas malas que nos han pasado. Por eso, cuando os vayáis a la cama, también aprender a hacer un archivo de cosas positivas. Y esto es una dinámica que os va a dar un sentido diferente en el día a día, ¿vale? Y finalmente, he traído unos ejercicios de respiración que son muy sencillitos, que si queréis os los cuento, ¿vale? Hay una respiración que es 3-4-5. ¿Qué significa? Os sentáis cómodamente, con los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta. Intentar siempre, cuando hagáis meditación, en mindfulness hablamos de quietos como una montaña, ¿no? Tener la sensación de estar bien asentados, ¿no? De estar como una montaña. Y luego, desde la serenidad, la quietud y la calma, ¿vale? Entonces cerráis los ojos. Las personas que no puedan cerrar los ojos podéis mirar en un grado, como en una pantalla lejos de vosotros, con los ojos oblicuos hacia adelante. Y simplemente cerrando los ojos vamos a hacer la respiración 3-4-5, que consiste en contar 3 al inspirar, parar 4 y expirar en 5. Empezamos. Expira. Inspira.
expira. Inspira. Expira. Inspira por la nariz y sácalo por la boca. Muy bien. Daros cuenta, abrir los ojos, cómo estabais antes de empezar y ahora. ¿Ha habido algo que ha cambiado? Cada uno que lo registre. Suele haber una sensación, a veces cuando empezamos con la meditación, parece como que metemos demasiado aire, ¿vale? Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay crisis de ansiedad. Si, por ejemplo, tenéis que atender una crisis de ansiedad o estáis demasiado ansiosos, es porque llega demasiado oxígeno a vuestro cerebro, ¿eh? Entonces, lo que estáis haciendo es hiperventilando. Entonces, lo que se puede hacer es, con una bolsa de papel, meter el aire y reduciendo las respiraciones. Pero vamos, no, eso es una actuación en crisis, ¿eh? Otra actuación en crisis, si veis que estáis muy inquietos o muy intranquilos, ¿sabéis lo que viene muy bien? Escribir o dibujar. ¿Sabéis por qué? Porque el gesto este de coger un lápiz o un bolígrafo entre los pulgar y el índice es un gesto que tenemos codificado como en los humanos, que nos conecta con el área del lenguaje y la escritura que está en el hemisferio izquierdo. Entonces, las emociones que están en el hemisferio derecho y que están muy caóticas, esa danza que es la escritura, lo que va a hacer es organizar el caos, ¿no? Entonces, cuando tenemos el cerebro muy caótico, bailar escribiendo. Bailar escribiendo significa que voy a escribir lo que me va saliendo sin tener que organizar la escritura. No es para presentarlo a un concurso de literatura, sino lo que va, y es hacer como una especie como de baile con la mano. Esto también puede ser el que cojáis un mandala y empezáis a dibujar. Entonces, este gesto, que es un mudra, en realidad, en la cultura oriental, es unir el pulgar con el índice. Ese baile que estamos haciendo nos ayuda a organizar el caos emocional del cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Bailar escribiendo, lo que nos vaya saliendo. De hecho, hay cursos, no sé si habéis oído, pero hay gente que se dedica a hacer cursos de escritura terapéutica y de hecho hay un profesional que vi hace poco varios vídeos en YouTube que hace terapia a través de la escritura y se nota cómo va cambiando la escritura en la medida en que se va conformando la memoria a nivel neuronal y se van inscribiendo diferentes memorias. Entonces, cuando estáis en crisis, si a vuestro cerebro está caótico y os llega demasiada información, hay que bajar de las ramas. Entonces, bueno, incorporar este pequeño ejercicio de escribir o pintar. El tema de los mandalas es muy interesante, porque eso, si le ponéis además una música, por ejemplo, una música de chill out. A mí hay una música también que me gusta mucho, que es música de las ballenas. ¿Habéis oído alguna vez música de ballenas? Las ballenas tienen un tipo de música que nos retrotrae al útero materno. Entonces, el escuchar la música de ballenas, hay gente que le disturbia y le inquieta un poco, no es para todo el mundo, pero a mí me relaja muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis varias posibilidades de rescataros cuando estáis en esa situación de crisis o de dificultad, pero sobre todo respirar, acordaros que se nos olvida respirar, Entonces, para la ansiedad hay que dejar a las suprarrenales un poquito tranquilas para que no se nos desgasten. Y para la depresión, al cerebro hay que nutrirlo, ¿vale? Entonces, hay que nutrirlo ¿cómo? Saliendo a la calle, con la luz, con la interacción y con la risa y el contacto, oxitocina y serotonina, ¿vale? Me olvidaba el último punto, que a mí me parece interesante, el tema de cuando andamos por ahí por las ramas, un pequeño truco.
es apartarnos de las predicciones catastróficas. ¿Cuál es el tiempo a nivel de lenguaje? Cuando tenemos miedo, utilizamos mucho el condicional. Algo así, tengo miedo de montar en un avión porque podría caerse. Eso es un condicional, ¿no? Aquí la profe nos dice, es un condicional, ¿vale? Pues hay algo tan sencillo como que el lenguaje y la forma que tenemos de hablarnos nos puede ayudar a bajar de las ramas, nos puede ayudar a poner los pies más en la tierra. ¿Y sabes qué es? Cambiando el tiempo del verbo, ¿no? Entonces, cómo nos hablamos tiene mucha importancia. Si yo, en vez de decir tengo miedo de montar en un avión porque podría caerse, lo cambiamos por un futuro simple y decimos, ¿es verdad que el avión va a caerse? ¿Qué ha cambiado? Cambia, ¿no? Nos vamos a hacer la pregunta. Pasamos de un condicional, que estoy condicionando mi pensamiento por el miedo a que se va a caer, a, es verdad, me lo pregunto, ¿no? Y entonces, la siguiente pregunta que os podéis hacer, y esto yo creo que es la clave del cambio, es decir, ¿estoy realmente segura al 100% de que el avión va a caerse? Entonces, si vosotros os preguntáis, cuando estáis anticipando el futuro y tenéis mucho miedo, os decís, estoy segura al 100% de que eso va a suceder, y hacéis un listado de miedos, ¿cuántos creéis que quitaríais de la lista? ¿Cuántas de las predicciones que hacéis por miedo y estáis anticipando de forma temerosa realmente se cumplen? Pues muy pocas. Desgastamos mucha energía y sobre todo energía psíquica para prever lo que luego no va a venir. Es como si estuviésemos ahí en las ramas del árbol viendo continuamente tigres de Bengala, ¿vale? Entonces, hay una cosa que la forma en que tenemos de pensar puede influir positiva o negativamente, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en los grupos con las mujeres yo incido mucho en el lenguaje, ¿eh? A mí me gustaría hacerlo, pero... El pero ese, ojo con los peros. El pero, cuando va en una frase, significa negación de lo anterior. Me gustaría hacerlo, pero no. Vamos a cambiarlo. Sin embargo, le vamos a poner una conjunción copulativa. Me gustaría hacerlo y... pero el pero, volvemos otra vez a condicionarlo al miedo. Y sobre todo cambiar lo positivo por lo negativo. Mi abuela decía, el pero no madura. El pero no madura. El pero no madura. Entonces, eso es, cambiar lo positivo, lo negativo por positivo y la amenaza por el reto. Volvemos otra vez a poner un sentido en la vida, súper importante. Y hablábamos antes de la oxitocina, y eso os invito a que leamos un poco el decálogo del buen trato, que son como 10 frases que nos ayuda a estar bien con nosotros y con los demás. Sobre todo hay algo que es súper importante y es la sonrisa. Cada vez que sonreímos al otro movemos 33 músculos. Bueno, por lo menos algo de ejercicio hacemos, aunque sea solo con la cara, Esos 33 músculos estamos como mamíferos mostrando una señal al otro de que queremos estar con él. Y el estar con él supone, como os decía antes, la generación de oxitocina. Entonces, el abrazo, la sonrisa y el contacto es algo que es intrínseco al ser humano, ¿vale? Entonces, las personas que reciben de ti un buen trato suelen responder con la misma moneda. Sonreír es una manera muy económica de recibir sonrisas y crearte un entorno grato. Cuando te cruces o hables con alguien, sonríe. Si alguien quiere decirte algo, escucha y muéstrale también tu disposición a escuchar. Esto, por ejemplo, en casa es súper importante. ¿Cuántas veces en una conversación estamos preparando la respuesta en vez de escuchar lo que dice el otro? Mostrar interés por los demás. Si hay algo que te gusta de quien tienes delante, no te lo guardes, díselo. Habla bien de las personas que nos rodean. Hablar bien no cuesta nada y hablar mal, tarde o temprano, tiene altos precios. Sé cálido y sensible a las dificultades de los demás. Muestra respeto y no juzgues o invalides los puntos de vista de los demás.
Cambia la expresión de así son las cosas por así lo veo yo, para expresar tus opiniones o desacuerdos. Esto último es algo que nos solemos hacer entrenamiento, porque también las mujeres en esa gestión emocional pensamos que lo que nosotros sentimos y pensamos es lo más importante. Y ahí hay que tener también hay que tener cierto criterio y cierto filtro, ¿vale? Y esto es todo. Se me ocurría terminar con esta tontería, y es una de las recetas que yo suelo prescribir, tomando la casa como el cuerpo, ¿eh? Es un TikTok que me han mandado antes de ayer o así y que me pareció genial, ¿eh? Así que pasamos a las preguntas y a ver si podemos cambiar las recetas por tiempo para nosotras, y los psicofármacos por nuestro tiempo. Y a veces hay que abrir la puerta y dejar salir todo aquello que nos resta tiempo, ¿eh? O por lo menos darnos la posibilidad de tener ese tiempo. La idea era que yo hiciera una pequeña conclusión a todo esto, pero vosotras comprenderéis que concluir lo que esta mujer nos ha compartido, porque como digo yo, no es que nos haya enseñado, está compartido con nosotras, pues es muy difícil, ¿eh? Yo sí te preguntaría, por ejemplo, yo personalmente tengo una sensación con el tema de la adrenalina. Yo digo, yo estoy trabajando pisando huevos. Tengo esa sensación de estar pisando huevos constantemente, ¿no? De no tener nada seguro, del descontrol, de estar estresada pero no cansada, como cuando te cansas con la adrenalina, ¿no? Cuando haces algo, imagino que ahora Lourdes con este tema, pues cuando te pones a hacer algo así, pues te cansas, pero luego descansas y agradeces ese descanso. Y yo no siento que descanso, o sea, llega el fin de semana, sí, disfruto de las cosas y tal, pero llego al lunes y estoy otra vez en la misma. Ni me he cansado mucho, ni me he descansado nada. O sea, y yo supongo que eso tendrá que ver con esta situación de incertidumbre. La incertidumbre es lo que os decía antes, que llega ese desgaste de las glándulas suprarrenales. Entonces, aunque tú no lo sepas, estás colocando más adrenalina de la que necesitas y luego no la estás sacando, Entonces, si no haces deporte, no te ríes, hay tres cosas que van a contrarrestar esa adrenalina y que tiene que ver con el sistema de las endorfinas. Entonces, las endorfinas son sustancias que nos van a provocar relajación directamente porque las produce nuestro cerebro. Entonces, el sistema de las endorfinas se pone en marcha cuando hacemos ejercicio, cuando los músculos se están contrayendo y relajando, están destruyendo esa adrenalina además, porque la adrenalina es glucógeno al final, y glucosa que se ha depositado como glucógeno, entonces estás moviéndote y la sacas hacia afuera. Cuando estás riéndote, la risa genera movimientos del diafragma que ayudan a mejorar la digestión y sobre todo ayudan a expandir, que ese diafragma se vaya hacia abajo. Por ejemplo, una de las cosas que yo planteo en los grupos de terapia es aprender a reírse con diferentes vocales. Por ejemplo, que te cuesta hacer la digestión, ríete con la O, como Papá Noel. ¡Oh, oh, 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 oh! Practicar la O es estupenda para hacer bien la digestión, ¿eh? Entonces, después de comer, ha habido una tensión en la mesa, con los chavales y no sé qué, o en una reunión de trabajo, ¡oh, oh, 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 oh! Entonces, cuando estás, ¡oh, oh, 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 oh!, estás moviéndote y estás generando como una especie de tambor con el diafragma hacia el intestino y ayuda y favorece la digestión. Entonces, ayuda también a que esa adrenalina, además, que tú has sacado, salga, porque estás respirando y estás metiendo oxígeno.
Y otra cosa que está relacionada es todo lo que nos produce placer. ¿Qué pasa? Que al final nuestro centro de recompensa, de placer en el cerebro, no está solo asociado al placer, por ejemplo, de comer, tener una buena comida, lo que puede es generar una compulsión relacionada porque asociamos el comer con estar bien. Entonces, impulsivamente vamos a utilizar ese recurso, pero comer con placer y saboreando, por ejemplo, una de las cosas que se plantea en el programa de Mindfulness es aprender a comer saboreando, caminar despacio, tener un sentido en las cosas que estás haciendo, y eso nos va a generar calma, ¿no? Y luego otra cosa que genera placer también, porque provoca una expiración larga y profunda, es el sexo. ¿Os acordáis de lo que es un orgasmo? Entonces, joder, mejor que eso no hay nada, ¿eh? Entonces, bueno, pues apuntároslo, a ver qué pasa, ¿eh? Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con el sistema de las endorfinas, ponerlas en marcha, ¿eh? Poner en marcha situaciones de abrir la puerta y decir, bueno, ahora este tiempo es para mí, ¿no? Y voy a dejar salir cosas. Poner en marcha las respiraciones, poner en marcha la respiración, poner en marcha el contacto, poner en marcha la risa, ¿eh? Y claro, así dejamos de pisar huevos y empezamos a pisar con un sentido, ¿no? Bajamos al suelo. Bajamos al suelo. Pues es muy recomendable, ¿vale? Si no habéis hecho nunca meditación, el canal de Yolanda Calvo os lo recomiendo, ¿vale? Hay introducción. Esto a la gente normalmente le cuesta mucho decir esto de es que me cuesta mucho estar parado, cerrar los ojos, es cuestión de acostumbrarse, ¿vale? No, pero no sé si hay estudios o datos o tú en consulta por tu experiencia has detectado que hay diferencias en el consumo de psicofármacos dependiendo de la clase social o de los recursos económicos de las mujeres. ¿Hay diferencias? Sí, mucha. Normalmente, dependiendo del estatus socioeconómico, como he dicho antes, el perfil de una mujer consumidora de psicofármacos es una mujer mayor de 50 años, de bajo extracto social normalmente, sin trabajo o ama de casa. ¿Y sabes por qué? Fundamentalmente porque no puede acceder a la psicoterapia. Entonces, el psicofármaco se lo receta el médico, ¿vale? Y el psicofármaco lo paga la Seguridad Social. ¿Sabes cuál es la diferencia de costes? Que es curiosísimo. Al sistema de salud, el consumo de psicofármacos cuesta aproximadamente unos 200 euros al año, una persona que consume psicofármacos. Si se hicieran programas de intervención comunitaria como los que yo llevo a cabo, el coste por mujer se reduce a unos 30 y tantos euros. Entonces, acceder a la psicoterapia es mucho más barato que acceder al consumo de psicofármacos. Lo que pasa es que los psicofármacos son un negocio y detrás de todo eso hay muchas multinacionales, ¿vale? Y se mantiene. Eso por un lado. Y por otro es que a nivel socioeconómico la mujer puede ir al médico y le van a prescribir una receta. En cambio, en clase social las mujeres sí van a psicoterapia y tiene que ver normalmente con la sobrecarga de trabajo. Entonces la mujer multitarea es la que más consume psicofármacos. Porque tampoco, es que al final tampoco se da ese tiempo para hacer un trabajo personal y parar. O sea, que los dos polos se sitúan en la misma situación y es la atribución mágica a la pastilla para resolver las dificultades. O sea, la medicación es importante tener en cuenta que es un fármaco, tiene una utilidad terapéutica y para eso tiene que haber un trastorno. Y muchas veces se están medicando trastornos que no son trastornos, que son malestares de la vida cotidiana. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Otra de las cosas que has comentado es el tema de las mujeres jóvenes, ¿no? A mí sí que me ha parecido muy importante el tema porque ahí es trabajar en prevención. Quiero decir, cuando tú trabajas con mujeres jóvenes que empiezan con ese consumo con 20 y tantos años, cuando yo llego en 50,
O sea, habrán añadido muchos más malestares y probablemente más consumo, otros medicamentos y tal. A mí sí me parecería interesante y me parecería muy importante poder acceder a esas mujeres, pero si las ofertamos la posibilidad de trabajar eso, ¿van a querer venir? Eso es lo que yo me estaba planteando. ¿Lo van a identificar? Ese es el tema. ¿Cómo podemos acceder a esas mujeres jóvenes? Yo de lo que has comentado me he quedado con dos cosas. El tema de la criminalización que estamos haciendo de la juventud, que a mí me parece fundamental. El estigma ese que estamos haciendo con el tema de la pandemia, de la culpabilización y tal, que para mí es muy fuerte. Y la segunda es el tema de las mujeres jóvenes con el tema de los psicofármacos, que me parece muy importante porque además ahí sí se puede trabajar más en prevención, en deconstrucción, ¿no? A mí me viene desde la experiencia, pero esto es algo que voy a compartir por primera vez, que es una cosa que yo le estoy dando muchas vueltas. A mí también me preocupa porque me están llegando a la consulta cada vez más mujeres jóvenes y el problema que traen es la gestión emocional. O sea, el nivel de frustración y capacidad de frustración muy baja. Las que llegan a consulta, no, yo no estoy hablando de que la juventud sea así, sino que las que llegan a la consulta es de las dificultades que tienen para gestionar las emociones interpersonales, de las relaciones interpersonales. El tema de la gestión del WhatsApp, o sea, a mí me alucina las películas que se montan a través del WhatsApp y del Instagram. O sea, yo todavía me tengo que centrar con esas historias. ¿Cómo llegar? Pues yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en drogodependencias en los años 80, los pacientes eran heroinómanos, venían a la consulta y pertenecían a un tipo de situación antisocial, ¿no? Y cuando seguí avanzando y llegaron los años 90, empezamos a trabajar con un programa que se llamaba Synthetic en Askunde, que es donde yo trabajaba entonces. Íbamos a las discotecas a trabajar con los adolescentes, íbamos a las discotecas a trabajar con los DJ, íbamos a las discotecas a trabajar con la gente de la discoteca, con lo cual tuvimos que cambiar la perspectiva y el enfoque de la prevención de las drogodependencias. Empezamos a hablar de reducción de daños en vez de hablar de abstinencia. Entonces, creo que en este caso, con el uso de psicofármacos, tenemos que cambiar también la clave y la forma, el enfoque de acercarnos a las personas que consumen. Y a mí una de las cosas que me llama también mucho la atención es, de verdad, es el tema de la farmacia casera y cómo son las propias madres las prescriptoras fundamentales de los psicofármacos que consumen estas mujeres jóvenes. Entonces, me viene a la cabeza que se podía hacer de alguna manera un trabajo vicario para reducir el daño en sus hijas y llegar, porque es que una mujer entre 18 y 25 años tiene tantas cosas que hacer que no sé si se va a plantear hacer un grupo de reducción de consumo, para el consumo. Bueno, pues muchas gracias, un placer. Sí. Como os decía, me toca cerrar un poco esta presentación que nos ha hecho Marian, que es súper interesante, que yo la verdad es que no me canso de escucharla, no me supone ningún esfuerzo, además, o sea, voy entroncando con su discurso según va hablando. Y os puedo decir además que la experiencia que yo tengo con ella y con las mujeres en Ortuella pues es súper enriquecedora, ¿no? Cómo las mujeres han llegado a comprender todo ese sistema que ella nos cuenta de deconstrucción, ¿no? De las mujeres que nos sentimos culpables y tenemos que perder todas deconstruir todo ese mundo, ¿no? Que nos han hecho para que nos sintamos potentes y nos sintamos mujeres. Y empezar a decir, bueno, no somos culpables, no somos responsables de todo, no podemos con todo, no podemos y además tenemos derecho a no poder y a tener nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. Las mujeres cuando llegan a comprender eso, cómo empiezan e incluso, como dice Marian, ¿no? Bajamos del árbol, nos ponemos abajo y es que crecemos y de alguna manera
cómo van creciendo como personas, pero lo que antes era una mujer que parecía que daba a todo, luego da a 100.000 cosas más y primero a ellas, ¿eh? Entonces, he conocido a muchas mujeres que han participado en el programa y que han hecho un cambio, bueno, muy significativo en sus vidas. A mí me parece que estamos viviendo un momento muy difícil y sobre todo para las mujeres profesionales cuidadoras, grandes cuidadoras, que nos han puesto otra vez en el disparadero de los cuidados, ¿eh? Y que, como digo yo, pues yo a trabajar tengo que ir llorada, porque si voy sin llorar y me pongo a llorar allí, o sea, conmigo van a llorar otras 10 o 12 detrás, ¿eh? Porque si yo un día, como dice ella, pues voy con una actitud pues cansada o una actitud negativa, pues voy a generar esto. Y a mí eso sí también me está preocupando a nivel nuestro personal, ¿eh? Porque estamos renunciando, o sea, todo lo que igual habíamos recuperado anteriormente, ahora nos está situando todavía en una posición mucho más difícil. Es decir, tenemos que ser cuidadoras, nos tenemos que cuidar y tenemos que seguir ahí. Y no nos queda otra. O sea, entonces, o aprendemos a disfrutar de esa situación, aprendemos a valorar las cosas positivas y a disfrutar, de las situaciones en el sentido positivo, es decir, ver las oportunidades que esto nos está dando, o caemos en el intento, ¿eh? Y efectivamente se ha quedado de manifiesto que el mundo de los cuidados es de las mujeres, que ya lo era, pero ahora mucho más, ¿eh? El mundo sanitario, el mundo de los servicios sociales, todo, el mundo incluso de la alimentación, ¿eh? Cuántas mujeres han quedado en paro y en los ERTEs derivado de todo el tema de la hostelería también, ¿eh? Entonces, está claro que o hacemos ese proceso que nos ha dicho Marian, nos recuperamos el malestar, digamos, es normal, estamos en una situación de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, pero tenemos que vivir el día a día y recuperar lo positivo, que es lo que yo me quedo con lo que ella nos ha dicho, ¿eh? Recuperar lo positivo, disfrutar de todo lo que podamos, efectivamente. Echamos mucho de menos las relaciones sociales, somos animales sociales y evidentemente eso nos nutre, ¿no? Entonces, todo lo que podamos recuperar de unas relaciones sociales sanas, con cuidado, donde no nos contagiemos, donde no contagiemos a nadie, pues eso nos va a venir fenomenal, ¿eh? Y todo lo que sea físico, pues también fenomenal. Lo que dice Marian, el tema del ejercicio, pues claro, pero hoy día, o sea, por lo menos a nosotras como profesionales tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras familias, tenemos nuestra vida y el encontrar espacios para nosotras mismas, hacer un poco de ejercicio, encontrarme conmigo misma diciendo, venga, tira, otro kilómetro más, venga, tal. Que luego ya te dolerán las rodillas, pero no importa, ¿eh? Luego ya descansarás, ¿eh? Bueno, pues estás generando serotonina. Venga, la serotonina es muy importante, fundamental para sentirte tú bien, para dormir bien, para quitarte estrés, para que no te duela la espalda, para lanzarnos todos esos mensajes positivos a nosotras mismas, nos va a venir fenomenal para poder afrontar el día a día, ¿eh? Porque sin duda, o sea, estoy segura que detrás nuestro, o sea, y no detrás nuestro, sino a nuestras espaldas, que eso es muchas veces nuestro malestar de espalda, ¿eh? A nuestra espalda hay mucha gente detrás, ¿eh? Porque el profesorado es el profesorado y las que nos dedicamos al mundo comunitario es el mundo comunitario y las que se dedican, están atendiendo a las familias, a las mujeres y a los hombres y a las niñas y a las niñas en los despachos, pues exactamente igual, estamos... ¿Nos van a traer de vez en cuando sonrisas? Claro. ¿Nos van a traer cosas positivas de vez en cuando? Sí. Pero lo que más nos van a traer son sus malestares, ¿eh? Y hay que distinguir el malestar de la persona del malestar nuestro, ¿eh? Pero nosotras nos tenemos que buscar alternativas para recargar esa pila.
porque si no la pila se acaba, se agota y luego pues cuesta mucho recuperarla. Entonces yo creo que hoy con Marian hemos tenido aquí la oportunidad de tener esta reflexión sobre este tema que es muy importante, que creo que además no tenemos las posibilidades. O sea, aquí como que nosotras la mayoría somos superwoman, estamos donde estamos porque somos la leche, así de claro, y entonces pues tenemos que tirar para adelante, porque la gente que no tiene recursos pues puede decir que se siente mal con la pandemia, pero la gente que tenemos recursos como que casi que no podemos decir nada, Tenemos que escuchar lo que dice Marian, toda la información que nos viene, tenemos que aguantar, pues eso, quien se ha puesto a AstraZeneca y ahora le están diciendo que se ponga la siguiente, pues que vaya, Pues esos son los miedos normales que nos está generando la pandemia. Y como profesionales también tenemos derecho a tener esos males. Y los tenemos. Y tenemos derecho a manifestarlos. Pero también tenemos que sacar esos recursos que tenemos para contrarrestarlos y no perdernos en vivir el día a día, que es lo fundamental. Si algo yo digo, la pandemia ha tenido muchas cosas positivas, estoy segura además, porque muchas veces comentando y hablando con la gente nos damos cuenta y decimos, jolín, mira, te ha venido muy bien, te han puesto los pies en la tierra. Mucha gente que estaba en el árbol, yo me he encontrado con muchas mujeres que vivían en el árbol continuamente y de repente han puesto los pies en la tierra, han adquirido madurez y dicen, no, aquí hay que estar aquí, en el día a día. Entonces, bueno, pues todas esas oportunidades que las hay, las tenemos que recuperar, tenemos que vivir el día a día, tenemos que disfrutar de cada día, de cada cosa. María, cuando ha dicho antes, por la noche, cuando nos vamos a dormir, a mí me ha recordado a cuando éramos pequeñas, ¿no? Y hacíamos esa oración o nos leían, ahora se leen cuentos, ¿no? Pero antes, cuando yo era pequeña, mi ama se ponía conmigo y me decía, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has de esto? ¿Has tenido un examen? ¿Has ido a la excursión? ¿Has estado con las amigas? O sea, recupera un poquito todo lo que has hecho el día, cómo te has sentido, Hacíamos una oración, o sea, que es una meditación, y nos dormíamos, y apagábamos la luz. Entonces, eso mismo, esos mismos aspectos positivos que esto. Yo, mira, una de las cosas que estoy recuperando es, por ejemplo, la relación con mi madre. Para mí, el estar tanto tiempo separada de ella, sin poder relacionarme con ella, por no contagiarla, ¿no? Ha hecho que tenga más necesidad de estar con ella. Y luego, relativizar también las cosas que me dice. Yo antes todo lo vivía desde una perspectiva y ahora estoy cambiando la perspectiva. Entonces, las cosas que me va diciendo y que me dice no hagas esto, porque tal, yo antes lo vivía como más una imposición y ahora lo estoy viviendo como algo que lo tengo que positivo y que lo voy incorporando a mí. Y la estoy recuperando en un aspecto mucho más positivo, más como madre. ¿Me entendéis? Y yo creo que eso nos puede pasar pues con relaciones, con amistades, que aunque no las veamos, si de vez en cuando podemos tener esa relación, la podemos valorar mucho más. Gente que siempre la teníamos disponible y ahora no podemos, ¿no? Por el número, el hecho de sentarnos en una mesa 5 o 6 personas, no podemos. Bueno, pues todas esas cosas que sí podemos hacer y sí podemos, son lo que realmente nos tenemos que agarrar y nutrir y valorar en positivo para superar estos malestares que son inevitables, evidentemente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme permitido estar hoy aquí. Muchísimas gracias por haberme sacado del ayuntamiento, que es muy importante poder compartir con vosotras este momento, poder compartir con Marian, que es una gozada, y nada, a seguir para adelante y a compartir, a seguir compartiendo entre nosotras, ¿de acuerdo? Mila esker, bihotz.